Vamos en este momento a recibir con nosotros al candidato presidencial del Partido Esperanza Democrática, Roque Espaillat. Se hizo viral, como dicen los muchachos ahora, ¿verdad?, este fin de semana, cuando fue detenido por miembros del Ejército de la República Dominicana mientras recorría los alrededores del río Dajabón, que está en conflicto luego de que Haití construyera un canal para extraer sus aguas. Para hablar sobre lo que pasó ese día, además de su propuesta de gobierno, aspirante, ¿verdad?, a convertirse en presidente de la República, conversaremos con él en la tarde de hoy. Roque, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo van las cosas? Buenas tardes, Daniel. Un placer estar aquí contigo. Qué bueno. Cuéntenos. Tengo que preguntarle inmediatamente que nos haga un poquito la aclaración de qué fue lo que pasó ahí en Dajabón. Lo que se publicó en los medios de comunicación fue que estaba recorriendo la frontera, que lo detuvieron. ¿Qué pasó en esa detención? ¿Cómo se produjo? ¿Hubo algún tipo de verdad de actividad no propia de un militar? ¿En qué condiciones? El Ministerio de Defensa dijo, por ejemplo, que el área está restringida. Denos su versión de lo que pasó por allí. Luego ya conversamos ampliamente de lo que propone en su candidatura presidencial. Mira, la verdad es que nosotros fuimos a Dajabón, lo anunciamos públicamente a través de nuestras redes sociales, para presentar nuestra propuesta de muro para la región fronteriza. Okay. Llevamos incluso la maqueta del muro que planteamos y estuvo en la plazoleta del Parque de Dajabón desde media mañana de ese día. Como yo siempre he hecho cuando visito una provincia fronteriza, trato de empaparme, conocer y ver lo que ocurre, porque para mí la frontera es clave, es vital. No vamos a tener una República Dominicana segura sin fronteras seguras. Y entonces fuimos con parte del equipo viendo, grabando y difundiendo en vivo a través de nuestra plataforma de redes sociales el impacto de la situación del Canal de la Vigía en la producción agrícola de los agricultores dominicanos de esa zona, con total transparencia, a la luz del día. Y de repente en un punto, una dotación militar, llegaron en unas camionetas y nos dicen que no podemos pasar de ese punto. Pero ¿qué resulta? Que mientras estamos ahí, retenidos e impedidos de avanzar, desde el lugar a donde nosotros pretendíamos avanzar, comienzan a llegar dominicanos. Incluso presentamos un video de uno en su camión, un hombre de trabajo, un hombre de bien, que viene de su propiedad en su camión, cargado de productos agrícolas y con varios ilegales del país vecino en su camión. Entonces, obviamente, nosotros nos indignamos porque nos impiden pasar bajo el argumento de que es un perímetro de seguridad que no tiene ninguna identificación, ningún letrero, nada que le diga a uno que está entrando a una zona restringida. Eso es lo primero. Lo segundo es que cómo puede ser un perímetro restringido si desde allá, de donde nosotros pretendemos ir, están llegando dominicanos incluso con ilegales encima. Pero cómo, Ángelo, puede ser un perímetro restringido si en esa zona hay 50, 80, 100, 120 parcelas y propiedades de dominicanos que están en producción de arroz, de ajíes y de otros frutos menores? ¿Cómo va a ser un perímetro un candidato presidencial desarmado, transmitiéndolo en vivo? O sea que nadie va a violar una ley, nadie va a violar un perímetro de seguridad y al mismo tiempo va a ser tan idiota de transmitirlo en vivo y mostrarle a todo el país que está violando una zona protegida de la frontera dominicana, por Dios. Pero mientras estábamos ahí impedidos de avanzar, llega otro dominicano en su motocicleta con dos ilegales atrás y el hombre reclama que no lo dejan entrar a su propiedad. Y yo reclamo al coronel Arciniegas, que es el jefe de la dotación del ejército en Dajabón. Oigan bien, el coronel Arciniegas, jefe del ejército en Dajabón, era el que estaba al frente del operativo militar para impedirnos a nosotros desplazarnos por una carretera
que está abierta al tránsito de los dominicanos. Y el coronel, yo le reclamo al coronel Arciniegas que como ese dominicano que lleva 2 ilegales, que si no iban a hacer nada con esos 2 ilegales. Y ahí es que él da la orden de que lo arreste. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hubo una decisión del poder, un poder que cada día se torna más asustado, más nervioso, y comienza a cometer desvaríos y extravíos. Una vez que se comete el abuso, hay que a través del marketing y las estrategias de comunicación construir una matriz de opinión diciendo que violamos un perímetro. ¿Cómo vamos a violar un perímetro si ahí lo que hay es 80 o 100 propiedades en producción agrícola, donde hay cientos, quizá miles de haitianos ilegales? En esa zona donde el dominicano no puede entrar, hay cientos y tal vez miles de ilegales haitianos que son contratados para la producción y la agricultura en esa zona. Eso es una vulgar mentira, porque este ministro de Defensa, además de corrupto, cobarde, también es mentiroso. Roque, hay una dinámica que se desarrolla en la frontera, entre los habitantes de la frontera de lado y lado. Se lo comento porque he tenido la oportunidad de visitar la zona. De hecho, cuando empezó a construirse el canal, nos fuimos con un equipo del periódico El Día al lugar e intentamos acercarnos, obviamente en territorio dominicano. Uno no va a violar, ¿verdad?, ningún lineamiento. Sin embargo, fuimos impedidos de avanzar de manera similar porque los militares nos dijeron que tenían que cuidarnos, que era peligroso. Pero tal cual usted dice, la gente que es de ahí, el habitante fronterizo, va y viene, y incluso personas que lo hacían en frente de nosotros. ¿Qué alegaron los militares en el momento con usted? Lo vi como discutiendo, diciendo como yo no necesito que me protejan. ¿Acaso se le dijo lo mismo también? Mira, hay que ser claros y sinceros en esto. Desde el punto donde nosotros nos detuvieron, ni siquiera se avisora el muro. Yo no puedo precisar si estaba a 2 kilómetros, a 3, a 5 o a 1 kilómetro del muro. Lo que sí te puedo asegurar es que ni remotamente se avisoraba el muro. Pero además, Ángelo, si el muro cuesta miles y miles de millones de pesos y es para protegernos a nosotros los dominicanos, ¿cómo se explica que a 2 kilómetros del muro del lado dominicano haya un riesgo de vida para un dominicano que se desplace ahí? Yo no entiendo eso, porque yo quiero dejar claro, a través de este medio que yo sé que tiene una audiencia brutal, que nosotros no estábamos en el borde con Haití, nosotros no estábamos en la zona limítrofe, nosotros estábamos en la zona de la vigía, pero más cerca probablemente de la carretera que conecta a Dajabón que del muro, porque íbamos avanzando, íbamos lentos, mostrando el impacto que tiene en la zona, la pérdida de agua en esos canales colaterales, no es el canal que sale del río, no, ni siquiera donde está la motobomba. Nosotros que estábamos mostrando que los canales secundarios que se suplen del canal principal no tenían prácticamente agua. Pero si hay un muro que es para protegernos, y yo estoy 2 kilómetros del lado dominicano, a 2 kilómetros del muro, ¿qué peligro inminente puedo yo tener ahí? Sencillamente, Ángelo, no querían que el cobrador llegara hasta el muro y siguiera mostrando que el muro es un atraco. Porque ¿quién puede pretender que un muro de 5 pies de hormigón y 5 pies de malla metálica, sujetada a un tubo de aluminio por alambre dulce, puede detener 15 millones de haitianos con sed y con hambre? El muro para lo único que va a servir es para complicar el robo de ganado vivo. Ahora están obligados a descuartizarlo para tirarlo al otro lado del muro. Y eso aumenta el tiempo de riesgo para el cuatrero del lado dominicano y también ha disminuido el trasiego de vehículos. Ahora, lo que está costando el muro es más que lo que cuestan todas las vacas que están en la zona fronteriza. Entonces, el muro tiene que ser una protección integral. Y por eso nosotros fuimos a presentar un muro de 30 pies de altura. El que está ahora de 10 pies. Y el de nosotros está diseñado con contenedores revestidos en hormigón y que va a costar el 25, el 30% de lo que cuesta el que está ahora. El problema es que para el poder y para ese ministro de Defensa le es muy incómodo que el cobrador llegue hasta el muro, muestre que es una porquería, que es un corral de chivo, y diga desde la frontera
que ese muro es parte de la ración del BOA que Luis Abinader le entregó a Hipólito Mejía, porque ese muro lo construye el ingeniero Héctor Ten, magna compreica, que es el ingeniero de cabecera de Hipólito Mejía. Y esa contrata se le entrega administrativamente el ministro de Defensa, que es otro muchacho demandado de Hipólito Mejía. Y eso todo lo amparan bajo un tema de seguridad nacional, donde toda la información relativa a ese muro queda resguardado bajo ese secreto de seguridad nacional. Además del muro, Roque, ¿cuál es su apreciación sobre la política migratoria actual de República Dominicana y qué propone usted que se haga? Además de lo del muro, ¿verdad? Que ya lo sabemos ahí, lo acaba de decir. En términos generales, hay elementos de la oposición que dicen, por ejemplo, que el gobierno debió de dialogar con Haití antes de cerrarla. ¿Qué cree usted? Mira, la frontera necesita varios muros. Uno es el muro físico, como un disuasivo. Pero necesitamos también un muro de ley y orden. No podemos pretender que en la frontera exista el decoro y la decencia que no existe en el Congreso de la República. Hay que hacer un muro de desarrollo, de progreso y de bienestar en la frontera. En los últimos 20 años la población fronteriza ha disminuido un 18%. Nosotros planteamos la creación de una guardia fronteriza, como la tiene Estados Unidos y la mayoría de los países desarrollados, un cuerpo especializado, con presupuesto independiente, con una dirección, con una logística uniforme y su sede principal establecida en la zona fronteriza. Nosotros planteamos que todos los cadetes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pasen al menos un año durante su proceso de formación en la frontera, para que la conozcan, la entiendan, la vivan, la olfateen. Nosotros planteamos el traslado del Ministerio de Defensa a una provincia fronteriza, porque no es la capital de la República donde está el mayor desafío existencial para la República Dominicana, sino que está en la frontera. No porque tener el Ministerio de Defensa en la frontera sea una decisión antojadiza, sino porque el mensaje que manda tú tener la más alta oficialidad del país en la zona fronteriza es un disuasivo ante cualquier potencial conflicto que pueda haber. Nosotros planteamos duplicar el salario de todos los empleados públicos en la zona fronteriza. ¿Para qué? Para crear arraigo. Porque, Ángel, el maestro que gana 55,000 pesos en Jimaní y gana 55,000 en la capital, probablemente pida su traslado hacia la capital. Menor gasto, ¿verdad? Claro, y mejor calidad de vida. Entonces, mejor calidad de vida. Crear arraigo en la frontera. Nosotros nos planteamos también la creación de un muro espiritual en la frontera, porque el sincretismo religioso del vudú y Belier Berkán y Ogún y todas esas figuras de esa importada de esa África milenaria van avanzando sobre nuestro territorio. Hay que crear un muro de espiritualidad y que para preservar nuestros valores de fe y nuestros valores hispánicos. Entonces hay que hacer varios muros que no son posibles hacer cuando tenemos un presidente que no da órdenes, sino que las recibe. Porque Luis Abinader es un prisionero de una realidad que tiene. Tiene que financiar la deuda dominicana, lo cual lo somete a los designios e intereses de corporaciones financieras, bancos y organismos multilaterales. Pero además se agrava su situación por el hecho de que un diputado del PRM que tuvo un rol vital en la campaña en el 2020, hoy día ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y es notable y notorio que lo que ha confesado compromete figuras importantes del gobierno del PRM y que llegan hasta el metro cuadrado del presidente Abinader. Y esa situación hace que él no tenga la libertad para oponerse a pedimentos de gobiernos extranjeros, porque en el caso de oponerse, su realidad personal pudiera verse muy complicada. Yo estoy convencido que Luis Abinader, para salvar su pellejo, está entregando el país.